Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos entonces a continuar con esas generalidades del neurodesarrollo. Recuerden que ayer estábamos hablando de lo que son los periodos críticos y los periodos sensibles, que son fundamentales. Mencionábamos que el periodo crítico del neurodesarrollo es una ventana temporal mucho más corta que el periodo sensible, pero que ambos, tanto periodo sensible y periodo crítico, nos permiten adquirir ciertas habilidades. Algo que mencionábamos es que tanto el periodo crítico como el periodo sensible están mediados por lo que es la neuroplasticidad. Desde que nosotros estamos pequeños hasta que ya entramos en nuestra vejez, tenemos neuroplasticidad. Hace muy poco se descubrió que nosotros todo el tiempo tenemos neuroplasticidad, que no es solamente en esas primeras décadas de la vida. Antes se pensaba o se creía que la neuroplasticidad era solo en esas primeras décadas de la vida. Sí, es mucho más profunda o es mucho más fuerte en esas primeras décadas, pero no es única y exclusiva de la primera década de la vida. A lo largo del tiempo, la neuroplasticidad lo que nos permite tener esas nuevas conexiones, pero que depende también de ciertos aprendizajes que nosotros vamos construyendo. Pequeño resumen de lo que vimos ayer: periodo crítico, periodo sensible y el periodo de neuroplasticidad que atraviesa. Hay un periodo que es fundamental, que es el periodo de inducción o de neurulación. Entonces acá es donde se forma el tubo neural. El tubo neural sí o sí se debe vesiculizar, se debe segmentar. Entonces cuando se segmenta, se vuelven vesículas, primero son tres vesículas, luego pasa a cinco vesículas, se forma el sistema nervioso central, es decir, del tubo neural salen las partes que conforman el sistema nervioso central. Pero posiblemente en muchos casos pueden haber malformaciones. La anencefalia es uno de ellos, que es completamente incompatible con la vida, y el mielomeningocele sí es compatible con la vida. Vamos a ver unas imágenes. Bueno, y algo importante es que el mielomeningocele es parte de la tercera forma más grave de espina bífida, y la anencefalia no es compatible con la vida, es una ausencia completa de encéfalo, que sabemos que sin encéfalo pues no podemos sobrevivir. Esas imágenes son sensibles para muchos y que para otros quizás no, pero pongo igual la imagen, pues la información por si a alguien realmente le afecta. Entonces, este es un mortinato, porque nació sin vida, nació sin ningún tipo de signos vitales. Acá en esta parte es donde debería estar el encéfalo. Nace sin encéfalo, nace con cavidades, miren la cavidad bucal, la cavidad nasal, pero acá no, bueno, el globo ocular, pero no está el encéfalo, por eso es anencefalia sin cerebro, el prefijo A es sin, y este es el mielomeningocele, que es una herniación de las astas posteriores. Esto que ustedes ven aquí es, son las meninges y por dentro está corriendo líquido cefalorraquídeo. Entonces resulta que la espina bífida tiene tres formas: una espina bífida oculta, que es esta, mielodirrafia, una espina bífida con meningocele, que es esta parte B, y la forma más fuerte o agresiva de espina bífida, que es el mielomeningocele. Entonces, la espina bífida oculta es la forma más leve. Acá hay un pequeño defecto en una o más de lo que son esas vértebras. Generalmente no causa problemas o síntomas que sean visibles, más allá de unos pequeños vellitos en la parte exterior. El meningocele, que es el de la mitad, el B, en este caso las meninges, que son esas membranas que recubren como tal el cerebro y esa médula espinal, sobresale sobre la abertura de la columna vertebral, pero la médula espinal permanece en su lugar, no se mueve.
sí puede causar ciertas discapacidades físicas. Y el mielomeningocele es la forma más grave, eso es importante hablarlo. Acá entonces una porción de la médula espinal y esos nervios sobresalen a través de esa apertura de la columna vertebral y esto lleva entonces a tener discapacidades significativas, no solamente a nivel físico, sino también problemas de control de la vejiga y en muchos casos lo que es también una discapacidad a nivel intelectual. Hablemos un poco de la ontogenia del sistema nervioso central. ¿Cómo se configura el sistema nervioso central? Tenemos varias fases o etapas y vamos a explicar cada uno de ellos. En general, cuando hablamos de ontogenia, es ese desarrollo de cómo se forma el sistema nervioso central desde ese embrión hasta la vida adulta. Recordemos que hay unas etapas claves, pero también hay que hablar que cuando nosotros somos adultos, 25 años aproximadamente, se termina de mielinizar ciertas estructuras. Primero está la proliferación celular. Esa proliferación está en las primeras etapas de ese desarrollo embrionario, entonces esa célula del tubo neural, que es esa estructura que ya sabemos que es quien le va a dar lugar al sistema nervioso cuando se vesiculiza, lo que hacen es que esas células de ese tubo se dividen muy rápidamente y genera neuroblastos y glioblastos. Los neuroblastos, ¿quiénes van a ser? Los precursores de las neuronas. Y los glioblastos van a ser los precursores de las células glías, de las células gliales. Luego tenemos otra fase y es la migración. Cuando ya las neuronas han proliferado, lo que hacen es ir a otros lugares, viajan, no se quedan en el mismo punto donde están. Entonces migran de esa zona ventricular del tubo neural hacia otras áreas del cerebro y lo que hacen es integrarse con otros circuitos a nivel neuronal. Luego tenemos un periodo de diferenciación u organización, que también se llaman así. Entonces, ¿qué hace? Esas neuronas que ya migraron alcanzan su sitio, se diferencian o se organizan con tipos de células especializadas. Entonces, ahí ya están dependiendo de la ubicación, si son neuronas piramidales, si son interneuronas, si son motoneuronas, si son neuronas sensitivas, eh, y se forman las dendritas y los axones. Luego viene otro periodo, eh, un periodo importante, incluso antes de la mielinización que voy a nombrar, y es un periodo de sinaptogénesis. Entonces, a medida que esas neuronas van madurando, van comenzando a hacer muchas más conexiones entre sí, van haciendo sinapsis. Entonces, acá viene ese periodo de sinaptogénesis, donde se hacen conexiones neuronales. Y luego ya viene la apoptosis, que es esa muerte celular programada. No todas las neuronas que se forman en general desarrollan, digámoslo así, su máximo esplendor, eso ya lo habíamos mencionado. Aquellas que no logran establecer esas conexiones funcionales, lo que van a hacer es que se van a eliminar a través de esa parte de la apoptosis. Existe un periodo que es fundamental y que es el que yo les digo que va a estar presente en el resto de la vida hasta los 25 años, y es el periodo de la mielinización. Entonces, es un proceso donde las células gliales, que ya sabemos que pues son los oligodendrocitos en el sistema nervioso y en el sistema periférico, son las células de Schwann, lo que hacen es envolver los axones neuronales con esa capa de mielina. La mielina es una capa lipídica y lo que hace es acelerar esa conducción de esos impulsos eléctricos y tiene que ver muchísimo con esa maduración cortical. Entonces, claro, cuando la maduración ya va teniendo más refinamiento, esas conexiones sinápticas ya las que no están funcionales se eliminaron, lo que hace es que se da mucho más ese desarrollo a nivel cerebral. Pero resulta que hay algunas alteraciones en la proliferación, hay ciertas alteraciones en cada uno de los aspectos que vimos. Cuando hablamos de alteraciones de la proliferación, hablamos que uno de ellos es la microcefalia, que es un cerebro más pequeño del cerebro que se espera. Acá lo vemos. Este es un cerebro normal en una gráfica y este es un cerebro
con microcefalia. La microcefalia entonces es una cabeza mucho más pequeña, significativamente, pues significativamente más pequeño que el promedio en cuanto a la edad, en cuanto al sexo biológico. Y hay unas características. Primero, es que el perímetro cefálico está mucho más reducido eh, de lo esperado. Hay un desarrollo cerebral que va a estar comprometido, entonces va a estar asociado con retrasos en ese desarrollo cognitivo y motor también, pero también hay que hablar que en muchos casos de microcefalia el desarrollo cognitivo puede estar relativamente preservado. ¿Por qué? Porque hablamos que en la microcefalia también existen grados de severidad, es decir, leve, moderado, severo, siendo entonces en la parte leve pues una microcefalia donde no está tan comprometido ese desarrollo a nivel motor o ese desarrollo a nivel cognitivo. En cuanto a las causas de la microcefalia, hay muchas. Primero, pueden ser factores genéticos. Entonces, algunas formas de microcefalia son hereditarias. Ya hemos visto que en muchos casos, cuando hablamos de un autismo sindrómico, también concomita con la parte de la hidrocefalia. Eso lo hablábamos en ese síndrome genético, como el síndrome de Rett, pero también hay otro que es el síndrome de Cornelia de Lange, donde van a concomitar con microcefalia. Entonces hay mutaciones en genes específicos que lo que hacen es regular ese desarrollo cerebral, como no están tan refinados o no están tan potenciados, llegan entonces a generar microcefalia. Se ha relacionado también esa microcefalia con infecciones virales, como lo que es el virus del Zika, lo que es el citomegalovirus, lo que es la rubeola, la toxoplasmosis también se ha relacionado con la microcefalia. Mm, ya hemos hablado que un factor importante son de pronto esa exposición prenatal a sustancias tóxicas, a alcohol, a drogas, a ciertos medicamentos que van a afectar ese desarrollo cerebral y causar microcefalia. De hecho, no sé si han escuchado el síndrome del alcoholismo fetal. O también puede ser otra causa que el suministro de sangre al cerebro es bajo. No hay suficiente irrigación al cerebro, no se oxigena idóneamente. Y también hay pues otra causa que se ha relacionado y es con esa falta de nutrientes cerebrales que le pueden llegar al feto. En consecuencia, ya para pasar a la hemimegaloencefalia, que es otra alteración en la proliferación, pues realmente los síntomas y esas consecuencias asociadas a lo que es la microcefalia, primero, es que van a tener un retraso del desarrollo. Muchos niños con microcefalia tienen retrasos en esa parte del desarrollo cognitivo, en esa parte motora, en esa parte del lenguaje. Eh, Hay dificultades cognitivas. También hay que hablar que las dificultades cognitivas van a depender mucho primero de la causa de la microcefalia, eh, y problemas también a nivel comportamental. Otro es la hemimegaloencefalia. Como ustedes ven allí, es un cerebro considerablemente mucho mayor que el otro. Entonces, acá es que un hemisferio cerebral se agranda y eso provoca también a nivel neurológica, pues neurológicamente, un aplastamiento del otro. Entonces hay convulsiones severas, hay dificultades en ese proceso de neurodesarrollo. Ese aumento asimétrico de uno de los dos hemisferios hace que esa simetría involucre esa sustancia gris y la sustancia blanca y que se alteren también funciones a nivel cerebral. Las convulsiones severas, cuando me refiero a convulsiones severas, son convulsiones refractarias, son uno de los síntomas más comunes y realmente más serios que existe, es esa parte de la aparición de la epilepsia. Entonces son convulsiones que son difíciles de controlar con esa parte de la medicación. Hay un retraso del desarrollo. En muchos casos también los niños pueden tener hemiparesia. También están alteraciones en la migración neuronal con la lisencefalia. La lisencefalia es un cerebro donde las neuronas, recuerden, no migran hacia ciertas zonas, entonces en conexiones sinápticas, entonces es un cerebro liso. Acá estamos viendo, y también hay que hablar de los niveles de gravedad, leve, moderado, severo. Es un cerebro donde no hay giros, no hay circunvoluciones. A nivel físico también tienen unos rasgos característicos, una nariz mucho más chata, el surco nasogeniano un poco más eh, abultado, y
La idea, por eso siempre es dar un buen diagnóstico temprano para que puedan también desarrollar esa parte de los tratamientos. Vamos a ver un ejemplo de Odín. Odín es un niño español, es un caso donde está en un politratamiento y ha logrado tener un avance. Recording in progress. Vamos a hablar de lo que es la evaluación diagnóstica y los objetivos de intervención en el trastorno del espectro autista. Tenemos entonces lo que es la evaluación diagnóstica en el trastorno del espectro autista. Entonces, para hablar de un diagnóstico, recuerden que siempre nos basamos en esos criterios del DSM y del que ya vimos también, que es el CIE, y que la evaluación de los pacientes requiere un enfoque que sea multidisciplinar. Es importante entonces comprender que cuando hablamos del diagnóstico en el trastorno del espectro, no es un proceso que se realiza de la noche a la mañana. Entonces, es fundamental tener en cuenta que la idea es que no solo se haga en una sola cita, no es que solamente se haga en una sola sesión. Eh, a veces se cometen ciertos errores desde el ámbito clínico, donde solamente con una sola cita se da el diagnóstico del trastorno del espectro y esto es completamente incorrecto. Debe ser sesión a sesión y que también debe ser una evaluación diagnóstica donde sea una mirada multidisciplinaria. Entonces, la idea siempre va a ser, o el objetivo diagnóstico siempre va a ser identificar si una persona presenta características del trastorno del espectro, también determinar su nivel de apoyo, que son esos tres niveles que nosotros vimos, nivel uno, nivel 2, nivel 3, que recuerden que están en el CDSM-5, y también orientar, por eso la idea es una mirada multidisciplinar para mirar qué se necesita de intervención. Cuando hacemos entonces el análisis, debemos hacerlo desde un análisis historial, todo el historial relevante en la persona. ¿A través de qué? A través de una anamnesis y una entrevista clínica. Entonces se debe iniciar con una entrevista clínica detallada a los padres, a los cuidadores, en el caso de los niños. O ya si es un adulto, al propio paciente, donde se indaguen aspectos primero sobre esa historia del desarrollo temprano, cómo es la comunicación, cómo es el lenguaje, cómo son esas habilidades motoras, cómo son esas habilidades a nivel social, eh, la edad de aparición de los primeros signos, cómo son los comportamientos observados en diferentes contextos, en el hogar, en el colegio, en el ámbito a nivel social, si hay o no antecedentes médicos, antecedentes psiquiátricos, antecedentes en general familiares, y si hay factores de riesgo prenatal, perinatal y postnatal. Les voy a mostrar un ejemplo de anamnesis, eh, que también se las voy a subir al material de estudio para que ustedes entonces la puedan trabajar, la puedan tener.
Igual la construcción de la anamnesis es a criterio clínico. Obviamente debemos tener ciertas informaciones puntuales, ciertas informaciones específicas, pero que cada, cada profesional lo va trabajando conforme más se siente. Entonces, miren esta parte de acá. Esperen, yo les muestro. Entonces, la anamnesis tiene acá unos datos generales. Los apellidos, la fecha, el lugar, ya eso depende mucho pues como de cada persona. El motivo de consulta siempre debe estar. Acá es la parte pues como sociofamiliar. Motivo de consulta, cómo se presentó la dificultad, desde cuándo, dónde y con quién se presenta el problema, estado de la enfermedad actual, y aquí sí empieza como tal la anamnesis, entonces tiempo de síndrome, forma de inicio, inicio de los síntomas principales, tratamientos farmacológicos que hasta ahora se han llevado, acá toda la historia a nivel evolutivo, entonces lo prenatal, esos, pues como les digo, es una anamnesis que se construye a partir de los gustos de pronto del clínico. Hay muchas formas de anamnesis, esa es una de ellas, pero siempre es importante preguntar por lo prenatal, por lo perinatal y por lo que les menciono de lo postnatal, si hay malformaciones, cómo fue la lactancia materna, cómo fue la historia médica, una historia del desarrollo neuromuscular. Tenemos entonces la historia de las habilidades para hablar. Entonces, el habla, cómo fue, si hubo movimientos, formación de los hábitos. Esa es una anamnesis, es un modelo de anamnesis. Acá, por ejemplo, cómo es esa independencia personal. Esto no reemplaza los cuestionarios complementarios. Entonces, cómo es la conducta, cómo son las conductas quizás inadaptativas, cómo es el juego, cómo es la historia a nivel educativa. Acá está, por ejemplo, los antecedentes familiares, las observaciones durante la entrevista. También es importante. Ese es uno de los ejemplos. Ya les voy a mostrar el otro ejemplo, que la idea es que lo puedan entonces tener o elaborar. Entonces, este es otro, donde lo que deben hacer es completar, es un formato específicamente para padres, entonces motivo de consulta, qué aspectos, la historia del neurodesarrollo. Miren que acá las preguntas son muy similares a lo anterior, como es la salud actual y los tratamientos, esta es un poco más corta. También debemos entender qué tiempo necesitamos para la anamnesis. La idea es que con la anamnesis nos llevemos pues un tiempo largo, porque de la anamnesis sale mucha información relevante para ese proceso de neurodesarrollo. Estas dos anamnesis se las voy a subir al material de estudio eh, para que entonces lo puedan revisar. Igual saben que la idea es que les den el toque que ustedes necesitan. La anamnesis siempre es un documento clínico, entonces lo van a encontrar acá en libros y guías generales, esa parte de la anamnesis, para que lo puedan entonces trabajar. Entonces, no solamente la anamnesis, en la anamnesis preguntamos todo, absolutamente todo, lo del paciente, de sus hitos, si cumplió los hitos, si no cumplió los hitos. Lo que hace la anamnesis como importante es que nos permite tener una información más de corte cualitativo, igual es subjetivo, pero que afortunadamente pues, es esencial para el análisis clínico. Luego llevamos una observación que va a ser más directa. Esa observación, entonces, primero vamos a observar al paciente en interacción con nosotros como evaluadores.
pero también con sus cuidadores. Entonces acá se identifican conductas relevantes como primero si hay falta de contacto visual o si hay falta de reciprocidad a nivel socioemocional, si el lenguaje es limitado, si el lenguaje es repetitivo, si hay una ausencia de lenguaje, si de pronto hay juego, pero no son juegos funcionales, son juegos sumamente poco imaginativos. También vamos a observar entonces si hay intereses restringidos, si de pronto el niño tiene rutinas rígidas, si hay o no movimientos estereotipados. Todo lo relacionado con la observación. También hay pruebas estandarizadas como el A22 que nos permiten la observación, que ya la vamos a trabajar. Pero adicional a esto, administrar, bueno, y en el análisis del historial también el ADR, que hace parte de las pruebas Gold estándar para el autismo. La idea es siempre administrar pruebas estandarizadas, no solamente pruebas relacionadas con el autismo, sino pruebas o cuestionarios o más bien escalas estandarizadas, como el ADI, como el CARS, por ejemplo, o el SSQ, que es un cuestionario de comunicación social, para identificar esos rasgos de autismo en niños de pronto un poco mayores. El MCHAT va de 16 a 30 meses. Entonces, la idea no solo quedarnos en eso, en el autismo, sino evaluar la parte a nivel neuropsicológico que habíamos mencionado, cómo es la memoria de trabajo, cómo es el coeficiente intelectual, cómo son esos aspectos cognitivos, adaptativos, cómo es el lenguaje, cómo es la evaluación, por ejemplo, sensorial, para poder mirar si hay hipersensibilidad o si quizás hay una desregulación sensorial, y también tener en cuenta que a veces no se tiene esos criterios desde el ámbito escolar y ese entorno social. Entonces, la idea es recopilar información en general, no solamente de casa, sino también de el colegio u otras actividades extracurriculares donde esté el niño, donde la idea es recopilar entonces dónde el niño se desenvuelve, cómo se desenvuelve, cómo en general es ese desempeño que el niño tiene. Y luego ya hacer una integración diagnóstica, principalmente con estos dos, con el DSM y con el CIE, para poder saber cómo está el diagnóstico, qué diagnóstico hay. Algo importante es que no hay una sola prueba que diagnostique el autismo, es decir, es un diagnóstico clínico basado en múltiples fuentes. Y a veces se nos olvida este aspecto. No podemos solo depender de la 2 ni solo de la IR o de ambos, sino que requiere de una capacidad multidisciplinar. La evaluación debe realizarse sí o sí siempre por un equipo con psicólogos clínicos, con neuropsicólogos, con psiquiatras infantiles, con los neuropediatras. Los fonoaudiólogos son esenciales, los terapeutas ocupacionales son esenciales acá, y no solo dar el diagnóstico, sino también pues dar ciertas recomendaciones para poder trabajar con la persona. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Primero, establecer el diagnóstico, dar el nombre como tal, pero también identificar ese perfil de fortalezas y ese perfil de debilidades. Lo segundo es detallar esa expresión fenotípica, establecer el nivel de funcionamiento base y evaluar el progreso de la intervención y los beneficios generados. Con la evaluación, yo comparo cómo ha sido ese progreso. Si han habido avances, si no han habido avances. Entonces, establecer el diagnóstico a partir de la conducta, no solamente a partir de una neuroimagen, no solamente a partir de un electroencefalograma. El electroencefalograma nos sirve si hay una concomitancia también con epilepsia, pero sí, aunque son ayudas diagnósticas, pues no son únicos para el trastorno, pues para diagnosticar como tal el autismo, son complementos. Y debemos evaluar cómo es ese desarrollo intelectual y adaptativo, cómo es el habla, cómo es el lenguaje y la comunicación, y los pilares esenciales o la triada de lo que es el trastorno del espectro. Recording in progress.
Cuando hablamos de la evolución y el pronóstico, depende de muchos factores, entre ellos esos factores individuales de los que ya hemos hablado bastante. Hay factores claves. Primero, el lenguaje funcional antes de los 5 años, que es un predictor también positivo y es fundamental. Ya sabemos que el coeficiente intelectual que sea mayor a 70 favorece ese aprendizaje, favorece la adaptación cuando se tiene una buena intervención y sobre todo una intervención temprana e intensiva. No es que un mes fui a terapia ocupacional y al otro mes, no, es intensiva para mejorar esas habilidades cognitivas, sociales, a nivel conductual. El apoyo familiar es fundamental, el apoyo educativo constante, y también si hay una ausencia de comorbilidades graves como la parte de la epilepsia, la parte de la discapacidad intelectual profunda, si no está relacionado también con el autismo de tipo sindrómico, porque cuando hablamos del pronóstico, el autismo sindrómico tiene de pronto un pronóstico más desfavorable. Entonces, ¿cuándo es un pronóstico que puede hablarse que es favorable? Cuando algunos niños y adolescentes alcanzan esa autonomía. Por eso son las intervenciones para la autonomía. Cuando se integran en una escuela, cuando logran desarrollar amistades y el pronóstico puede ser intermedio si requieren apoyos moderados en la vida diaria, pero que logran cierta independencia y comunicación funcional. Ya el pronóstico puede ser un poco más reservado si hay una discapacidad intelectual, si hay una ausencia de lenguaje. Entonces, como tal, el pronóstico mejora notablemente con el diagnóstico precoz. No quiere decir que las personas que sean diagnosticadas ya más tardíamente no van a tener buen pronóstico. Sí, solo que obviamente a mayor temprano sea la intervención más personalizada, va a tener un acceso a un entorno más inclusivo y el objetivo, ya saben que no es, entre comillas, normalizar a la persona, sino potenciar su calidad de vida y autonomía como tal. Vamos a ver el caso de una persona no verbal eh, que logró ser verbal y tiene una muy buena autonomía. Recording in progress. Bueno, para que el tema no nos quede corto, podamos tener un buen proceso de aprendizaje, vamos a adelantar un tris el descanso y volveremos con esa parte de lo que son las evaluaciones en el trastorno del espectro autista. Recording in progress.
Hablemos sobre esa parte de las pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas en el trastorno del espectro autista. Entonces, cuando hablamos de evaluación en el autismo, debemos mencionar que hay varias pruebas que son gold estándar, que es el A22 y el ADR, pero que no nos podemos quedar solamente allí. Debemos evaluar la conducta, debemos evaluar también ese coeficiente intelectual, WISC para niños de 6 a 16 años y 11 meses, WIPSI antes de esa edad, y WISE para los adultos, el MChat, que es un tamizaje, y unas pruebas estándar, como acá está el A22. Entonces existen herramientas diagnósticas, instrumentos de rastreo o instrumentos que también se llaman de cribado, instrumentos diagnósticos, de confirmación diagnósticas, pruebas psicológicas, porque recuerden que también hay una alta concomitancia de trastornos a nivel emocional, y observaciones y el juicio clínico, que son sumamente indispensables. Entonces, cuando hablamos de los instrumentos diagnósticos, debemos hablar que hay pruebas sensibles para medir esa inteligencia, las habilidades sociales, habilidades comunicativas, y que son medidas de oro las que se consideran mucho más específicas para el autismo. Vamos a empezar por este, por el MChat. El MChat es una prueba tamizaje. Es importante entonces mencionar que el MChat no me va a dar un diagnóstico de autismo, porque principalmente es una prueba que se usa para empezar a mirar, es una prueba que empieza a detectar si hay o no una desviación en esa parte del neurodesarrollo. El MChat va desde los 16 meses hasta los 30 meses. Entonces, ¿qué es el MChat? El MChat se califica en escala semáforo: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Cuando hablamos del MChat, es fiable, es confiable a pesar de ser una prueba tamizaje. Es un test que nos ayuda a esa primera detección del trastorno del espectro autista, para poder encaminar a docentes, a padres de familia, hacia una búsqueda de un diagnóstico mucho más profundo, mucho más especializado. Entonces, cuando hablamos de MChat, se calcula en escala semáforo. En general, cuando hablamos del MChat, es específico para el trastorno del espectro autista, pero es importante entender, y nuevamente lo reitero, que no es una prueba diagnóstica, sino es una herramienta que nos ayuda a detectar esas señales de alarma que podrían justificar una evaluación diagnóstica mucho más profunda. Entonces, ¿cómo funciona? Me voy a adelantar un poco acá. Son 20 preguntas. De esas 20 preguntas, vamos entonces a mirar ese cuestionario que va a estar dirigido a padres o los cuidadores principales que conozcan esa parte del neurodesarrollo del niño. Son 20 preguntas cerradas. Ustedes ven ahí que son sí, no. No hay preguntas de selección múltiple, no hay cabida para otro tipo de respuestas, pero sí se va a evaluar todo lo que son los comportamientos relacionados con qué. Primero, con esa interacción social. Entonces se preguntan respecto al contacto visual, respecto a la respuesta del nombre, cómo es esa comunicación temprana, si señala, si comparte intereses, qué es la atención compartida o la atención conjunta, si hay juego simbólico o hay un juego imaginativo, si hay reacciones sensoriales o conductas repetitivas. Veamos un ejemplo. La primera pregunta: si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí, la persona contestó que no. Entonces ya eso empieza a dar una alarma. La segunda: ¿alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo? Respondió que sí. Recuerden que muchas veces, pues padres de familia es lo primero que se cuestionan, principalmente porque los niños y las niñas quizás no responden al nombre. En otra pregunta, su hijo o hija juega a simular o hacer como si, que es el juego simbólico, ese juego de imaginación, respondió que no. Entonces, así para cada uno, y cómo se interpreta. Y es acá donde me voy a devolver. Se interpreta en escalas de semáforo: riesgo bajo, riesgo medio o un riesgo que es riesgo alto. Entonces, los cuestionarios tienen puntos de corte. Esos puntos de corte, después de calificar esas 20 preguntas, nos dan 3 niveles. En el primer nivel es un riesgo bajo, el que está en verde. Por eso es en verde, porque se continúa con esa vigilancia del desarrollo, con controles pediátricos habituales, pero no hay como tal una puntuación que nos indique que hay un riesgo par.
el autismo. Riesgo medio es el que está en amarillo. Acá ya se recomienda aplicar una entrevista adicional que es el Follow-up MChat, que es una entrevista estructurada que lo que hace es profundizar mucho más para reducir esos falsos positivos, que también es otra, digamos, otro punto negativo del MChat, que tiene muchos falsos positivos, y el riesgo alto, que es el rojo. Acá se recomienda una remisión inmediata a una evaluación diagnóstica, ya sea para profundizar en esas alteraciones a través del neurodesarrollo. Cuando hablamos del MChat, el MChat tiene muchísima validez, entonces eh, es muy utilizado en el resto de países, en todos los países, en las culturas, porque tiene múltiples estudios. Y aunque tiene una alta sensibilidad que puede generar esos falsos positivos de los que yo les estaba mencionando, se complementa o la idea es complementarse con ese MChat Follow Lab antes de derivar de pronto un diagnóstico clínico más formal. Es muy importante entender que un resultado positivo, por ejemplo, en este caso, que puntuó la persona un 12, acá estaríamos entonces en un riesgo alto de 8 a 20 puntos. Si, por ejemplo, puntúa, es un ejemplo que puntúe alto de 8 a 20, un resultado positivo no siempre significa autismo. Eso es muy importante porque no hablamos de una prueba diagnóstica, pero sí se entiende que debemos explorar mucho más. Entonces, la idea es que se puede aplicar en entornos clínicos, en entornos educativos, más bien como parte de chequeo pediátrico de rutina. Eh, entonces, acá el MChat, veamos un ejemplo de cómo se aplica muchas veces, y eso también es muy importante tenerlo muy presente, es que a veces se debe aplicar, pero teniendo muy en cuenta ese seguimiento, es decir, aplicarlo, pero estar allí con los padres de familia, dándoles un ejemplo de algunas preguntas o inquietudes que puedan hacer, o en muchos casos, muchos profesionales lo que hacen es eh, hacerlo un poco más vivencial, que las personas, pues los cuidadores, realicen con cada uno de los niños esas preguntas que están allí. Recording in progress. Bueno, ya teníamos esa parte del MChat, que es importante entenderlo. Vamos a hablar sobre lo que es el cuestionario de edades y etapas, el ASQ3. El ASQ3 también es un cuestionario que es tamizaje, es de cribado, es decir, no es una herramienta diagnóstica, es cribado. Es muy breve, dura 15 minutos aproximadamente. Obviamente eso también depende mucho pues como a eh, la capacidad también del niño de desarrollar las actividades. Es una herramienta que es tamizaje de esas alteraciones en ese neurodesarrollo. La idea es que se aplique hasta los 66 meses, 5 años y medio aproximadamente. Lo que vamos a hacer es observar si hay una desviación en ese proceso de neurodesarrollo. Es muy validado, tiene mucha confiabilidad, entonces es una escala de hecho más validada en gran parte del mundo para esa vigilancia y esa parte del neurodesarrollo y es recomendada por los pediatras, es muy económico, es muy sencillo y es muy fácil de aplicar. Acá lo que estamos viendo es la parte principal de cada uno del cuestionario. Viene entonces por edades y etapas, pero eso también tiene el nombre. Ese es de 34 meses y 16 días a 38 meses y 30 días. El cuestionario de 36 meses, la primera parte, trae consigo la anamnesis. En la última parte, trae entonces esa parte de la aplicación, pues de la interpretación como tal. Entonces, la idea es mirar o analizar áreas claves de el desarrollo. ¿Qué áreas vamos a evaluar? ¿Cómo está la parte de la comunicación, ese uso del lenguaje tanto verbal y no verbal? ¿Cómo es la motricidad gruesa? Si hay habilidades que de pronto estén con desviación, si de pronto el caminar, correr, saltar, la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, agarrar objetos, usar utensilios, objetos, eso va, motricidad gruesa y motricidad fina en ese ámbito. En lo que es la parte de la habilidad física, la motricidad.
Está la resolución de problemas, que viene entonces evaluando esa habilidad cognitiva, los juegos, si el niño logra clasificar, si tiene dificultades en la clasificación, si comprende lo que es la causa y lo que es el efecto, cómo son esas habilidades personales y sociales, vienen estando acá en la habilidad social individual, como es la autonomía, como es la interacción con otros niños, como es el cuidado de sí mismo. ¿Cómo se aplica? Entonces, cada uno trae preguntas en la comunicación, en la motricidad gruesa, en la motricidad fina, en la parte socioindividual y en la resolución de problemas, y adicional trae un apartado de observaciones generales. Este que les estoy mostrando es un ejemplo ilustrativo, cuestionario de 2 meses, pero en todos los aspectos, en cada una de las edades, trae preguntas puntuales para cada uno de los procesos del neurodesarrollo. Tiene muy en cuenta los hitos que nosotros estábamos hablando. Entonces, son 21 formularios muy similares a este, y les muestro, pero centrados en cada una de las etapas de ese proceso de neurodesarrollo. Todo se evalúa: la motricidad gruesa, la motricidad fina, la habilidad socioindividual. Entonces, son 21 en total, cada uno corresponde a un grupo de edad específico. Entonces, el que acabamos de ver, que es de 2 meses, otro de 4 meses, 6 meses, hasta los 5 años, y contiene 30 ítems, es decir, 6 por área. Entonces, 6 de motora gruesa, 6 de comunicación, 6 de motora fina, 6 de socioindividual, 6 de resolución de problemas, y ya las observaciones a nivel general. Y cada formulario contiene entonces todas las áreas, 3 posibles respuestas, que son sí, a veces o todavía no, que son estos de acá. Si la persona puntúa que todavía no, que el niño no hace esa acción, 0. Si puntúa 5, a veces. Si puntúa 10, entonces es porque marcó sí, sí, perdón. Em, es decir, si puntúa 10 es porque el niño realiza la habilidad, no es porque no lo ha alcanzado aún. Y además, eso es muy importante, este pequeño apartado de observaciones generales, porque en muchos casos, igual este es opcional, allí los padres expresan esas preocupaciones que son adicionales sobre ese desarrollo, sobre cómo está el sueño, cómo es el comportamiento, cómo es la alimentación también del niño. Entonces, la puntuación es por cada área, va de 0 a 60 puntos por cada aspecto. Entonces, se asignan puntos de 5, 0, se suman en cada ítem, y los puntajes por áreas ya se comparan con normas estandarizadas según cada una de las edades. Acá también se califica a través de escalas semáforo. Entonces, rojo, anaranjado, amarillo y verde, en una analogía. Entonces, ¿qué tenemos? Que en esa zona blanca el desarrollo es esperado, es decir, está por encima de las expectativas del desarrollo. Sería verde, está bien, pueden pasar. La zona gris es una zona anaranjada, que es de vigilancia o un seguimiento que sí o sí se debe hacer. Es un seguimiento que, aunque es sugerido, es importante porque ya hay algo que nos está indicando que algo no está bien en ese proceso de neurodesarrollo. Un ejemplo en el caso, acá tenemos entonces una persona que puntuó, un niño que puntuó en motora gruesa y motora fina, las dos habilidades de motricidad, en esa zona gris. Hay que estar pendientes de esa vigilancia, hay que hacer un seguimiento. Y si está en la zona más oscura, es una zona negra, donde posible eh, es que sea un retraso y que se recomienda ya una evaluación especializada. Entonces, esta zona es donde está muy por debajo de las expectativas de ese proceso de neurodesarrollo. El, el ASQ3 es sumamente útil, bastante útil, primero porque es muy rápido, 15 minutos es muy breve. Nos permite entonces detectar de forma rápida, de forma confiable, cómo son esos retrasos en el neurodesarrollo. También involucra a los padres, porque son los padres también quienes pueden hacer con ellos cada una de las acciones, sobre todo si están un poco más grandes los niños. Y es útil en contextos tanto educativos, en contextos clínicos, para mirar esos riesgos del proceso de neurodesarrollo. Cuando hablamos de un screening, hablamos de un tamizaje, de un cribado, es una valoración breve que igual es formal,
es estandarizada para identificar esas desviaciones que son sospechosas, pero no proporciona un diagnóstico. Es sumamente importante tener en cuenta este aspecto. ¿Para qué o por qué se realiza o se debe realizar un tamizaje en caso dado de que tengamos una sospecha de un trastorno del espectro autista? Primero, porque hay demoras en las piedras angulares del lenguaje y la comunicación. Entonces, se hace un screening porque hay una regresión o una regresión en esas habilidades del lenguaje. Y en general hay muchos padres con preocupaciones o con sospecha de trastornos del neurodesarrollo. Recuerden que afortunadamente pues es uno de los factores que ya los padres tienen y lo buscan activamente. Recording in progress. Tenemos el A22 y el ADR. Vamos a empezar por la parte del AD. Cuando hablamos del ADR, hablamos entonces, OR, hablamos que es una entrevista clínica diagnóstica para el trastorno del espectro autista. Está centrada en qué? En preguntas que van dirigidas a mamás, a papás, a cuidadores principales para ayudar a un diagnóstico del trastorno del espectro autista. De hecho, lo que es el ADI junto con el A22 se consideran que son pruebas gold estándar para el diagnóstico del trastorno del espectro. Entonces explora ese desarrollo temprano, también esos comportamientos actuales, comportamientos pasados que van a estar relacionados con esa triada diagnóstica, esos dominios clásicos del autismo, según el DSM. Primero, la interacción social, una interacción social que debe ser recíproca. También evalúa esa parte de la comunicación y lenguaje. Y por último, que sería el punto número 3, si existe o no lo que son los comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces, acá vemos que el objeto es mirar esa historia del niño o la niña, si cumple o no todos los criterios diagnósticos de lo que es el trastorno del espectro autista, es decir, si cumple la triada clásica, considerando entonces esas manifestaciones que deben estar antes de los 36 meses de edad, que es una edad clave para lo que es el diagnóstico diferencial. El ADI viene con esos materiales, el manual, esa parte de la entrevista, el protocolo y los algoritmos para calificarlo. Entonces, es importante saberlo aplicar. Es decir, solo puede ser administrado por un profesional que esté capacitado en ADR. De hecho, debe tener una certificación, al igual que las dos deben tener una certificación. La duración va a variar. Entonces puede ir de 1 hora y media a 2 horas y media. Depende mucho también de la persona a quien se aplique. Es decir, depende mucho del entrevistado. La idea es que siempre se realice con alguno de los cuidadores principales. Ideal que sea una persona que haya conocido a ese paciente desde la infancia. Entonces, el evaluador lo que hace es seguir un formato estructurado, es muy fácil de aplicar, que se siguen pues como tal las preguntas, que en total son un total de 90 ítems, son preguntas abiertas, son preguntas que van a ir codificadas y que la idea es profundizar también con ejemplos, por eso se necesita ser aplicado por una persona que sepa también por trastorno del espectro autista, porque la idea es darle a los entrevistados ejemplos de algunas preguntas que a veces pueden quedar como al aire inconclusos. Entonces, la entrevista tiene o cubre más de 90 ítems. Esos 90 ítems van a estar agrupados en diferentes secciones. Primero, porque es importante entenderlo, es historial del desarrollo temprano. Esa edad de aparición en las primeras palabras o las primeras frases, cuáles eran esas primeras habilidades sociales o esas alertas tempranas, otras preguntas relacionadas con el lenguaje y la comunicación, esa interacción social también se mide, las conductas repetitivas y el comportamiento a nivel en general. ¿Cuáles son algunas desventajas
que podemos ver de pronto en el área. Una limitación es que es una duración muy extensa, 1 hora y media, 2 horas y media, pues tanto los entrevistadores como los entrevistados se pueden agotar. Entonces, la idea es que se pueda fraccionar en dos espacios para evitar de pronto esa fatiga de algunos cuidadores, en especial de algunos cuidadores, y que pues cuidemos esa calidad de las preguntas, pues de la respuesta. Tampoco, y esa es otra limitación, es que no sustituye la observación directa para dar un diagnóstico de autismo. Por eso se deben dar juntos ADR y A22 y pues requiere sí o sí una formación especializada para la administración e interpretación. Entre otras cosas, pues el ADI también tiene muchísimas ventajas, muchas fortalezas. Una de ellas principalmente viene dada es que evalúa toda esa historia evolutiva, clave para diferenciar, como ya sabemos, el autismo de otras condiciones que ya hemos revisado. Muchas veces el paciente no se deja observar. Muchas veces el paciente no permite tener una observación directa, sobre todo cuando son adultos o cuando son adolescentes, donde de pronto el ADOS va a ser una herramienta útil por esa razón. Entonces, es importante también complementaria con esto. Recording in progress. Cuando hablamos entonces del A22, hablamos que es una evaluación a través de la observación clínica, a diferencia de lo que encontramos en el ADR, que precisamente es una entrevista, pero son tan complementarios. Entonces, cuando hablamos del A2, es una herramienta de evaluación que a pesar de ser de observaciones semi-estructurada, permite también, digámoslo así, una luz de flexibilidad y que está diseñada principalmente solo para el trastorno del espectro autista a lo largo de todo el ciclo vital. Cuando me refiero a lo largo de todo el ciclo vital es porque aplica desde los 12 meses hasta la edad adulta, desde su infancia hasta la adultez, y que siempre el propósito de lados es observar de manera directa esos comportamientos a nivel social, esos comportamientos en el juego, cómo es la parte comunicativa, cómo es ese uso imaginativo, y que pues realmente se considera y que es importante hablarlo como una prueba gol estándar para el diagnóstico del trastorno del espectro autista, es decir, es una prueba reina para ese diagnóstico en conjunto con las entrevistas estructuradas como la ADR, pero que no podemos obviar también otras pruebas, sobre todo pruebas a nivel neuropsicológico para la parte de el ámbito cognitivo. Entonces es una prueba con alta validez, alta fiabilidad diagnóstica. Lo positivo es que tiene una aplicación directa y una aplicación observacional de ese comportamiento y que es una prueba muy sensible y de hecho también es muy sensible para de pronto esas manifestaciones más sutiles del trastorno del espectro autista. Algo importante es que siempre vamos a evaluar esta triada, lo que es la interacción social, lo que es el lenguaje y la comunicación, y lo que son el lenguaje y las estereotipias. Material, Prueba, evaluación y muchos te permite materiales, una autismo, manera tal llena de consumo les podrás materiales como lo ven acá, comunicar. donde entonces cada uno de los materiales debe ser estrictamente utilizado ese material, debido a que la prueba realmente tiene pues mucha validez, pero por los materiales que fueron construidos o que más bien fueron diseñados para esa sensibilidad del autismo.
trae manual, trae la bañera con los materiales, trae un pin de corrección gratuito online con la prueba y los protocolos de los 5 módulos. Recuerden, el A22 también requiere un entrenamiento, una certificación para poderlo utilizar. En cuanto al ámbito de aplicación, viene por módulos. Son 4 módulos numéricos del 1 al 4 y tiene un módulo T, que es el módulo Toddler, para niños entre 12 y 30 meses que no usan el lenguaje, que pues, no tienen un lenguaje consistente. En el módulo Toddler, como tal, vamos a mirar esa interacción temprana y el juego. En el módulo 1 son niños de 31 meses de edad o más que no usan un lenguaje de frases de manera consistente. En el módulo 2, personas de cualquier edad que usan un lenguaje de frases, pero que no tienen una fluidez verbal, que no es consistente esa fluidez verbal, que son frases sueltas. En el módulo 3, son niños y adolescentes que sean menores de 16, que sí tienen un lenguaje fluido. Y en el módulo 4 ya, ¿cómo lo vamos a aplicar? Adolescentes a partir de los 16 años hasta los adultos que sí tienen un lenguaje consistente. En cada uno de los módulos, la idea es trabajar esa parte de la observación clínica, es fundamental. La observación clínica, eso es más que fundamental para el diagnóstico del autismo, pero recuerden que no es la única prueba que deben ser utilizadas. La idea es explorar todo el componente del trastorno del espectro autista. Les voy a compartir por acá esta evaluación, la autoevaluación, ya se las voy a mostrar. Esto es lo que les voy a compartir acá al chat, este formulario. La idea es que lo vayan diligenciando. El formulario realmente es muy fácil de trabajar. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera pregunta. ¿El autismo como patología fue descrito por? Ya hemos trabajado, recuerden que pues ya hemos varias veces hablado de un personaje muy importante acá, incluso acá pues, ya vieron la respuesta, que es Leo Caniel. Aquí de pronto hay como una forma de confundirse, pero igual es importante, el nombre da la alusión al nombre. Recuerden que pero que pues aunque él sí fue una persona fundamental para lo que es el autismo, pues como tal la primera persona en 1943, quien le dio vida o quien le dio un poco pues como más de eh, camino al trastorno del espectro autista fue Leo Kanner, que de hecho gracias a él es que hemos podido avanzar en lo que hoy conocemos como autismo. Y así sucesivamente cada una de las preguntas. Entonces, el interés que se ha generado para descubrir la causa del autismo tiene dos corrientes, que ya las vimos. Eh, en la tercera, en la cuarta, son aproximadamente no, son 20 preguntas. Acá está. La idea es que pueden trabajarlo. Hay algunas preguntas que son muy puntuales, es decir, que son muy específicas de pronto, conceptos más neuroanatómicos. Igual saben que lo pueden hacer con sus notas. La idea es que lo hagan también a conciencia. No hay, y esto lo pongo, no hay como tal una repercusión para la obtención del título del diplomado, pero sí es importante que lo hagan a conciencia para que puedan trabajar esa parte del aprendizaje. Eh, Mañana entonces es nuestro último encuentro. Mañana vamos a terminar algunos de los temas que nos faltan. Por acá les voy a dejar nuevamente el contacto de la coordinadora Paula Contreras. A ella también le preguntan si, pues si de pronto no tienen un correo, cómo hacen para, pues, poder abrir el material o si tienen alguna pregunta relacionada con esa parte más de corte administrativo. Paula Contreras les va a colaborar con ese tema y nosotros mañana vamos a dar un espacio de pregunta aún más grande para preguntas puntuales de la parte de la temática que hemos visto hasta el día de hoy. Espero que puedan descansar muchísimo, que puedan diligenciar el formulario, que ya se los compartí en el chat
Mañana también les vuelvo a compartir al principio. La idea es que nosotros podamos resolver el cuestionario cuando vayamos a culminar el diplomado. A lo último del diplomado vamos a abrir el espacio de preguntas y el espacio también para resolver el cuestionario, para saber qué preguntas tienen buenas, qué preguntas tienen malas y volver a repasar un poco en cada una de las preguntas. Espero que puedan descansar. Mañana entonces nos veremos y que tengan una feliz noche. Chao.